Bueno, se me fue. Bueno, quedamos sentados todo el tiempo. Sí, bueno, entonces bien. Para escuchar. No, hoy toca Romanos 8, del versículo 1 hasta el versículo 11. Es un texto grande, un texto bastante importante dentro de nuestra fe. Antes de comenzar y leer ese texto, yo quería hacer una sugerencia de lectura a quien le gusta la lectura, que es el libro, escribo, La mentalidad del espíritu. Este libro trata principalmente del versículo 6. Ese libro básicamente habla sobre el versículo 6 de Romanos 8. Todo el libro habla del versículo 6 de Romanos 8. Y la verdad que, por lo que ves, es algo imposible que una persona pueda predicar con profundidad exactamente todo el texto, porque solamente un versículo llevó un libro completo. Es una lectura muy buena, muy linda, y si alguien quiere comprar el libro, si alguien quiere comprar el libro, puede hablar con Jonathan porque puede acceder a ese material, porque creo que un profesor tuyo hizo la traducción, ¿no? Sí, entonces un profesor de Johnny hizo la traducción, que es Arturo King. Eso. Está bien, entonces déjame agarrar el material. Y vamos a hacer la lectura inicialmente de Romanos 8, del versículo 1 hasta el versículo 15. Yo hago la lectura. Dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué tremendo texto. Oremos para comenzar. Padre Santo, ayúdame, Señor, a poder exponer ese texto. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que tu palabra dice, lo que Pablo quiso decir al escribir esa porción a la iglesia de Roma. Ayúdanos, Señor,
2000 años después de lo que fue escrito, aplicar eso a nuestra vida. Y es posible porque tu palabra es atemporal. Padre, las verdades que están aquí no son verdades solo para el año 40 después de nuestro Señor Jesucristo, sino que son verdades para nuestra vida en el día de hoy, en el día de mañana y hasta que venga nuestro Señor. Ayúdanos a comprender, danos esa sabiduría, porque Cristo también es nuestra sabiduría, así dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en esta semana, que lo guarde muy bien. En esta semana, no me pregunten la razón, pero yo estaba buscando algo en la internet, porque me gustaría saber la posibilidad de que yo, una persona cualquiera como yo, tenga un doble, alguien que se parece mucho. ¿Ya buscaron eso? Yo encontré algo que me dejó aterrorizado. ¿Sabes la cantidad de gente que puede parecerse contigo en el mundo? 74.000 parecerse contigo en alguna manera. No que sea idéntico a ti, sino que se parezca de alguna manera. 74.000 personas en el mundo. Pero solamente en apariencia, obviamente, porque la manera de pensar va a ser otra, la manera de actuar va a ser otra, quizá el idioma, muy posiblemente es otro, pero 74.000 personas. Pero parecerse conmigo, o sea, no importa a nadie que se parezca conmigo, ¿no? Pero yo empecé, de ahí nosotros empezamos, ¿no?, a buscar otras cosas. Los dobles de gente famosa, que hay un montón. Yo estaba mirando el doble de Messi, bastante parecido. Y yo estaba buscando en la internet ahí, y yo accedí a una red social que es de un tipo que se llama Egon Oliveira, excelente. Y el perfil de ese tipo tiene 1.4 millones de seguidores. Y la profesión de él es ser doble de Neymar. ¿Es a qué se dedica? O sea, él cambia el peinado, hace también como el doble de Messi, cambia la barba, hace tatuajes, pasa por procesos quirúrgicos algunos para parecerse con alguien. Eso es una locura, porque es la profesión de la persona. Ella gana plata y engaña a mucha gente con eso. En los videos de Egon se puede ver que muchas veces agarra un Uber, va a cierto lugar, el Uber piensa que es Neymar, saca una foto, llega al final y dice, pero me olvidé la billetera. Y el tipo, no, solo la foto ya me sirve, y no sé qué, y no para. Entonces, engaña. Pero, así como el doble de Neymar, como el doble de Messi, solo se parece, pero en realidad no lo es. Al final, quien va a entrar en la cancha es Neymar o Messi, y él se va a quedar afuera. Y así como hay doble de gente famosa, hay dobles de otras cosas también. Como por ejemplo, hay dobles de cristianos. Personas que se parecen mucho con cristianos. Muchas veces hablan muy parecido, caminan por las mismas sendas que los cristianos caminan, van a los mismos lugares que los cristianos van, pero que en realidad no lo son cristianos. Hay dobles de cristianismo. Doctrinas que se parecen muchísimo con la sana doctrina, pero que cambian algunas cosas. Parece mucho, pero no es. Y cuando estamos leyendo Romanos en el capítulo 7, Pablo termina con algo que mucha gente malinterpreta, por mala gana de interpretar mismo. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta de Pablo es, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la carne, sirvo a la ley de Dios. La mente sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y muchos malinterpretan eso, creyendo que lo que Pablo está diciendo es, bueno, con mi mente yo voy a servir al Señor, pero con mi carne, que peque. Pero Pablo, en el texto de ahora, él va a mostrar que esa no es la verdadera interpretación. Pablo nos va a enseñar que Cristo no muere, permítame decir, solamente para justificarte, solamente para perdonar tus pecados.
Cristo muere para que tú puedas ser santo. Cristo muere para que tú puedas cumplir la ley de Dios en tu vida, por medio de Él. Un cristiano no puede ser un cristiano solamente a los sábados y a los domingos. O nosotros vivimos el cristianismo o nosotros somos dobles de cristianos. Y por eso el mensaje de hoy se llama Se busca cristianos. No queremos encontrar los dobles, queremos los verdaderos. Jóvenes, hombres y mujeres que están dispuestos a vivir una vida integralmente para el Señor. Que están dispuestos a vivir una vida solamente para la gloria de Dios. En un mar de dobles, hoy nosotros queremos encontrar quiénes son los verdaderos. Porque las personas que hacen de la vida y del nombre de Cristo su propia vida, no parte de su vida, sino que su propia vida, estos son los cristianos. Porque Pablo también dice en Gálatas que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hacer de Cristo, de la vida de Cristo y del nombre de Cristo nuestra propia vida. Eso es ser cristiano. Y en resumen, el mensaje de hoy es: el cristianismo verdadero, no el doble, nos muestra que la santidad importa y que nosotros debemos crecer progresivamente hasta la redención final. Y Pablo comienza mostrando el engaño de la interpretación del versículo anterior. Y vamos caminando juntos en ese texto. El primer punto habla que nosotros somos libres de la condenación, pero también del poder del pecado. Y ese es el versículo 1 y 2. Y es muchísimo importante que tú puedas acompañar en tu Biblia para que tú veas que yo no estoy hablando palabras mías, sino que es lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Pablo comienza hablando ahora. ¿Qué es ahora? Hay muchas interpretaciones de a partir de dónde Pablo está hablando para retomar con una hora. Pero por lo que nosotros comprendemos el texto, Pablo está haciendo un resumen. Es decir, de todo lo que él dijo hasta el momento, él puede decir que ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Quién estuvo desde el comienzo o que leyó Romanos ya y estudió de alguna manera? ¿Sabe que del capítulo 1 hasta el capítulo 3, Pablo se dedicó a mostrar que nosotros no somos capaces? Pablo se dedicó a decir que todos nosotros estamos bajo condenación, que solo hay un destino para aquellos que están en la tierra, que es la condenación, el infierno. Todos nosotros pecamos y todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo dice hasta el capítulo 3. Pero en un momento del capítulo 3, Pablo dice que se manifiesta otra justicia. Nosotros vivimos en condenación, pero ahora tenemos otro estado. Aquellos que creen en Cristo ahora viven otra vida, tienen una libertad, porque Cristo vino, porque Dios lo envió. Y entonces Pablo dice: ahora, los que viven bajo ese dominio del Señor, los que creen en la muerte, en la resurrección y en la obra de Cristo, no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso muestra que la condenación y que nuestra vida como cristianos, quien garantiza a nuestra salvación es el propio Señor Jesús. Es Jesús quien garantiza mi salvación. Cuando Pablo dice ninguna, la definición de ninguna es ninguna. No hay acusación, no hay condenación. Dios mira al hombre que está bajo el sacrificio de Cristo y no ve nada para punir. Ya no hay ninguna condenación. Es cierto que nosotros seguimos pecando. Es cierto que lo que es malo todavía vive dentro de nosotros. Pero Pablo nos muestra en el versículo 2 que no es solo una libertad de la condenación, sino que es una libertad del poder también del pecado. Johnny estaba predicando en la última predica que somos llamados a luchar, porque hay un poder, hay una fuerza o una ley, como dice Pablo en ese versículo, dentro de nosotros, que es la ley del pecado.
que nos hace desear pecar, que nos hace pensar en manera de pecar. Pero Pablo en el versículo 2 está hablando que también hay otra ley, y que es una ley que no se puede comparar, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Lo que Pablo está hablando es que por medio de esa ley del Espíritu que está dentro de aquellos que creen en el Señor, ahora nosotros somos llamados a vivir en obediencia, a vivir según el Espíritu y no según nuestro deseo pecaminoso. Por eso, alguien que es justificado también debe ser santificado. Y ese es un cumplimiento de una promesa que Dios hizo muchos años antes a Ezequiel. ¿Quién se acuerda de la promesa donde Dios habla que va a dar un nuevo corazón? Que va a quitar un corazón de piedra y va a infundir en nosotros un nuevo corazón. Va a infundir en nosotros su espíritu. ¿Y cuál es la razón que Dios hace eso? En Ezequiel 36, 27 dice: infundiré mi espíritu en ustedes. ¿Para qué? Y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Nosotros fuimos salvados, no solamente de la condenación del pecado, sino que del poder del pecado, porque ahora somos llamados a vivir en obediencia. Lo que Pablo está hablando es que nosotros sabemos que la condenación no nos alcanza, porque Dios envió el Espíritu Santo a nuestra vida para libertarnos del pecado, y por eso ahora caminamos según su voluntad. Estar en Cristo y caminar según el Espíritu son cosas iguales. No se puede separar las dos cosas. Y si nosotros estamos en Cristo y no hay condenación, aquellos que no están en Cristo todavía están en condenación. Eso nos muestra que lo que nosotros leímos en el capítulo 1 de Romanos, cuando Pablo dice que no se avergüence del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. No es un poder a la mitad. No es un poder que me quita solamente la condenación del pecado y ahora yo puedo vivir una vida pecando tranquilo porque Dios me libertó de la condenación. Es un poder completo que te libra también del poder del pecado que está en tu vida. Y ahora nosotros podemos vivir en santidad. Imagine un soldado que fue... Aquí el servicio militar es obligatorio para los jóvenes. ¿Ya no? Bueno, imagine un soldado que fue llamado al ejército. Y ahí en el ejército se encuentra con un sargento, su superior, muy duro, muy disciplinado. Ese que muchas veces vemos en películas que si uno mira a otro lado, ya hay que hacer flexiones, no sé cuántas, hay que hacer flexiones. Entonces cuando el sargento se acerca, uno ya empieza a mirar los cordones, ya empieza a mirar si está bien arreglado y hacer el saludo militar, que yo no sé hacer porque tampoco sé en el ejército. Entonces hacer el saludo militar. Ahora imaginen que este soldado vivió eso por mucho tiempo, pero salió del ejercicio militar. Ahora él ya cumplió el tiempo que debería cumplir. Y entonces un día está caminando en la calle, cuando mira la vuelta, viene el sargento. Entonces ella empieza: Dios mío, ¿qué está pasando? Empieza a mirar el cordón. Y entonces viene el sargento y hace el saludo. Ella no debe hacer ese saludo. Ella no está bajo esa autoridad del sargento. Lo que pasa con ese soldado es que ahora él necesita luchar contra los impulsos de hacer ese saludo militar al sargento, porque ella no es una autoridad sobre él. Y eso se aplica a nuestra vida también. Nosotros seguimos siendo pecadores. Seguimos. Nosotros algún día dejaremos de pecar en esta vida. La respuesta es no, en esa vida no dejaremos de pecar. Pero nosotros ya no debemos hacer un saludo militar al pecado toda vez que él viene en nuestra vida. Ya no necesita. Tú ya no estás bajo ese poder, ya no hay una autoridad sobre tu vida. No necesitamos hacer ese saludo militar. Nosotros somos llamados a luchar por medio del Espíritu y vencer. Y el principal punto de este punto es que tú comprendas que nosotros no podemos sacar la justificación de la santificación. No podemos decir que porque yo soy perdonado por Cristo, ahora yo puedo pecar a mi gusto. No existe eso.
Nunca existió eso. Eso es un doble cristianismo, no es el verdadero. Y quien sigue eso es un doble de cristiano. La gran pregunta es cómo nosotros podemos empezar a luchar contra ese pecado. Porque hablamos, tenemos que luchar, ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos bajo ese poder, pero ¿cómo empezamos a hacer eso? Y una manera es acordar del precio de nuestra libertad, que es justamente lo que Pablo dice en lo que yo puse como nuestro segundo punto, una libertad de alto precio. Pablo nos muestra en el versículo 3 y 4, y es como si él estuviera. Lea conmigo primero el versículo 1, vamos a cortar y vamos para otro lado. Él dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Corta, vamos al 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando su Hijo en semejanza de carne al pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la gran pregunta es, Pablo dice que había algo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? ¿Qué era imposible para la ley? Nuestra salvación. La ley no podía salvarnos. La ley no podría hacernos justos, porque la ley es mala. Ya hablamos que no. Porque nosotros somos débiles por nuestra carne. Entonces nosotros no tenemos la capacidad de cumplir todo lo que la ley pide a nosotros. Pero vea qué hermoso es lo que dice. Que Dios hizo lo que la ley no podría hacer. Dios no nos da la ley como un Dios sádico que entrega una ley que uno no puede cumplir para poder condenar. Ya estábamos condenados. La ley muestra nuestra necesidad de redención. Y lo que la ley no podría hacer, Dios hace. Cristo era el Cordero preparado para el sacrificio desde el momento que Dios creó a Adán. Cuando Dios crea el primer Adán, el segundo Adán, que ya estudiamos juntos, ya estaba designado para la redención. Y eso nos muestra que la salvación no es una idea nuestra. No es algo que nosotros creamos, que nosotros inventamos. La salvación es idea de Dios. Dios preparó la salvación por medio de Cristo. Porque la carne pecó, nosotros pecamos y nosotros necesitamos pagar por ese precio. Porque Dios es justo. Y es por eso que Dios envía a Cristo en semejanza de carne pecaminosa. Vea que Pablo es muy claro en no decir que Cristo vino como carne pecaminosa. Cristo no tiene pecado. Pablo sabe de eso. Esa es la verdadera doctrina cristiana. Por eso él dice, semejanza de carne pecaminosa. Cristo vino en carne, pero sin pecado. Y por amor a la humanidad, a causa del pecado, como él muestra en el versículo 3, cuando dice a causa del pecado, está hablando sobre el sacrificio de Cristo en la cruz. Como un sacrificio por el pecado, por amor a la humanidad que vendría a creer en él libra las personas del poder y de la condenación del pecado en su propia carne, cumpliendo en sí mismo la condenación de la ley que nosotros deberíamos tener. Cristo nos liberta de la culpa, es decir, de la condenación legal del pecado, pero también nos quita ese poder. Cristo no muere para simplemente perdonar el pecado, sino para que nosotros podamos luchar también contra el pecado. Y eso me hace pensar algo para poder comprender eso es, cuando una persona transgrede a las leyes del Estado, ¿qué va a pasar con eso? Cuando una persona transgrede a las leyes del Estado, ¿qué pasa con ella? Ella recibe una condenación, porque ella no cumplió con una ley del Estado. Pero no sé si ya pasó con ustedes. Un momento donde tú vas en contra, o como decimos muchas veces, mete la pata con alguien que tú quieres mucho. Es decir, puede ser tu papá, un amigo cercano. Tú haces algo que no deberías hacer en esa relación. O sea, tú no descumpliste ninguna ley del Estado. No hay una condenación para ti. Porque tú no pecaste contra una ley, tú pecaste contra el amor.
Y en cierto sentido, sería más fácil para nosotros, cuando nosotros hacemos eso con alguien a quien amamos, que venga una condenación sobre mí, si yo herí a Jada, si yo hice con que duele el corazón de Jada, que venga algo externo sobre mí, pero por favor que ella no se quede triste conmigo. No es así. Así es también con el Señor. Cuando nosotros estamos en Cristo y pecamos, nosotros estamos pecando contra el amor de Dios. Ya no hay una condenación para nosotros, porque eso sería volver a la ley. Ya no hay condenación, pero pecamos contra el amor. Y todo lo que nosotros queremos ahora es pedir perdón y empezar a hacer de una manera distinta. Esa es la gran diferencia de un cristiano cuando peca y un no cristiano cuando peca. Nosotros pecamos contra el amor de Dios. Cuando nuestro corazón está puesto en Cristo, nosotros somos enemigos del pecado. No por miedo de la condenación, sino por el amor. Somos enemigos del pecado por el amor. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros elegimos seguir los comportamientos que tenemos, nosotros estamos yendo en contra del amor de Dios. Cuando nosotros decidimos seguir con nuestro comportamiento pecaminoso, cuando decidimos seguir mirando pornografía, cuando decidimos seguir diciendo malas palabras, seguir actuando de otra manera, nosotros estamos yendo contra el amor de Cristo. Si es que somos cristianos, estamos yendo contra el amor de Dios. Y esa es la principal razón posible que puede existir para vivir una vida santa. Cuando nosotros estamos yendo contra el amor, nosotros estamos yendo contra el sacrificio de Cristo por nosotros. Estamos yendo contra la vida de Cristo, contra el ministerio de Cristo. Estamos yendo en contra de Cristo cuando nosotros pecamos. Si eso no es razón suficiente para que tú luches contra el pecado, yo creo que nadie va a hacer. Tú estás yendo contra Cristo. Estás yendo contra el sacrificio del Señor por tu vida. Él que se entregó para que ahora puedas cumplir la justicia de la ley en tu vida, tú tienes eso a la basura. Estás yendo contra el amor. Y si eso no te hace arrepentir y desear vivir una vida santa, siendo cristiano, nada va a hacer. Si tú eres un verdadero cristiano, esa palabra debe ser porque tú te arrepientes. Y que tú dejes de ir en contra del amor del Señor. Que tú veas el sacrificio y la sangre de Cristo por ti. Y veas que ese sacrificio fue para ti. Y no peques contra eso. Y si aún así tú quieres seguir pecando, es un momento de evaluar si verdaderamente estás en Cristo. Porque tú no puedes decir, estoy en Cristo y quiero seguir pecando. No existe esa licencia para pecar. Nosotros debemos luchar contra ese pecado. Nosotros debemos luchar contra esa fuerza que viene sobre nosotros. Porque ahora hay una fuerza mayor. Y hay un sacrificio para nuestra vida. Sabiendo de tan grande sacrificio, recordando ese sacrificio, ¿cómo nosotros podemos actuar hoy de manera más práctica? ¿Cómo podemos actuar hoy de manera práctica? Es lo que Pablo nos va a decir del versículo 5 hasta el versículo 8. Pablo nos va a decir que la santificación comienza en nuestra mente. Acuérdense el nombre del libro, Mentalidad del Espíritu. La santificación comienza en la mente espiritual. Vean lo que dice Pablo del 5 hasta el 8. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué son? Enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo en estos versículos está hablando de dos cosas. Está hablando sobre un pensar y está hablando sobre un actuar. La unión entre el pensar y el actuar es lo que nosotros llamamos de mentalidad. La mentalidad del Espíritu que Pablo está hablando aquí a nosotros. Él habla que nuestra mente
no es un campo neutral. Nosotros siempre estamos pensando en algo. Y en lo que está puesto en nuestra mente, en lo que importa en nuestra mente, eso va a controlar nuestra vida. En lo que tú piensas, eso va a controlar tu vida. Y Pablo también está hablando que si nosotros actuamos, nosotros siempre vamos a actuar con las cosas con las cuales nosotros nos importamos. Entonces, las cosas que nosotros deseamos importan dentro del cristianismo. Importa para saber si nosotros vivimos una vida bajo el Espíritu o una vida bajo la carne. Yo estaba hablando con Cada, estábamos haciendo un control de las finanzas que perdimos el control un poco. Entonces estábamos volviendo a hacer ese control de las finanzas que nunca, que tiene la piedra. Nosotros estamos mirando la aplicación de Mercado Pago y es muy interesante que hay un gráfico, ¿no? Que dice, increíble la tecnología, que muestra con qué ha gastado más plata. Y si nosotros miramos ahí que solo estamos gastando plata con comida, ¿qué significa? Que comemos mucho, podemos estar ahí cerca del pecado de ser glotones, ¿no? Si muestra que yo gasto mucho con actividades recreativas, muestra que estoy ahí deseando siempre recrearme, que estoy aburrido de alguna cosa. Y así es, si nosotros hacemos ese gráfico de tu mente, en lo que has pensado en la última semana, en el último mes, eso va a mostrar para qué estás viviendo. Eso va a mostrar para qué estás viviendo. Lo que está ahí es carne o lo que está ahí es espíritu. Lo que está ahí son las cosas de Dios o lo que está ahí son las cosas de tu carne, tus propias preocupaciones. Estar en Cristo dentro de la palabra de Dios, cuando dice debemos estar en Cristo, está hablando literalmente de un nuevo nacimiento. De tal manera que nosotros somos cambiados, incluso nuestros pensamientos deben ser cambiados. Romanos 12, más adelante, va a decir que nosotros somos llamados a ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estar en Cristo es una lucha constante, incluso contra nuestros pensamientos. Pero sabemos que hay un nuevo espíritu en nosotros y que nosotros podemos pensar en cosas distintas. Y la Biblia nos muestra que somos llamados a pensar en las cosas de lo alto. La Biblia, Pablo dice también en Filipenses 2, que nosotros somos llamados a tener el mismo pensamiento, el mismo sentir, el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Y te pregunto, ¿qué pensamiento es ese que debemos tener? Seguramente no es un pensamiento egoísta. Seguramente no es un pensamiento que está pensando solo en mis cosas. No porque tengo que hacer mis cosas, no porque son mis cosas, no importa el otro, no son mis cosas. Seguramente es un pensamiento de servicio. Es un pensamiento de santidad. Es un pensamiento de deseo por amar más a Dios. Y por medio de las cosas que nosotros pensamos, nosotros empezamos a ocuparnos, a actuar por medio de estas cosas. Una dedicación de hacer las cosas para la gloria de Dios. Esa es la característica de aquellos que están en Jesús. Hacer las cosas para la gloria de Dios, sabiendo que vida y paz solo se encuentran en aquellos que se ocupan de las cosas del Espíritu. Por otro lado, y es muy interesante lo que dice Pablo, aquellos que viven según la carne, aquellos que tienen los pensamientos puestos en las cosas de la carne, no pueden agradar a Dios. No pueden. Y eso a mí me choca mucho. No podemos agradar a Dios si nuestra mente está puesta en cosas que son enemistad contra el Señor. Vea, un enemigo puede hacerse amigo por medio de una reconciliación, pero la enemistad es enemistad. La enemistad no puede reconciliarse. Los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no pueden cumplir la ley que es interior. Hablamos sobre eso. La ley no es simplemente las cosas que hago, sino las cosas que yo pienso también. Y tener los pensamientos puestos en las cosas de la carne no nos permite agradar a Dios. Es como, escuché una ilustración que estaba comentando Irra, de un pastor que sugiere, y dice que es como robar un auto
y decidí seguir la ley del tránsito. Yo robé el auto, pero ahora voy a seguir la ley del tránsito. Estoy seguro que el policía cuando te pare no va a decir, oh, qué bueno, seguiste la ley del tránsito. Pero el carro era robado, qué pena. No puede agradar al policía haciendo así. Y es un camino de muerte si nosotros vivimos una vida según nuestros propios deseos, sin conocer qué es la voluntad de Dios, y la conocemos por medio de la palabra, sin poner nuestra mente en las cosas que estamos haciendo. Un verdadero cristiano se dedica y se preocupa en tener una mentalidad del Espíritu. Y vamos a hablar sobre eso. ¿Ustedes ya pasaron algún día al lado de un terreno baldío? Sí, creo que sí. Aquí en Buenos Aires no veo tanto, pero porque ya no hay espacio. Pero muchas veces pasamos ahí y la gente tira todo tipo de cosas en el terreno. Basura, carne, no sé qué. Quizás tú pases el primer día que el terreno está ahí, la gente empieza a tirar y tú no sientes nada. Tranquilo. Segundo día, tercer día, cuarto día. Pero en un momento, y estoy seguro que en menos de una semana, va a empezar un olor raro ahí en ese lugar. Un hedor que no es agradable. Un olor a carne podrida. Y así es con nosotros. Si nosotros llenamos nuestra mente con basura, nuestra vida va a comenzar a manifestar el hedor de basura. Si nosotros alimentamos nuestra mente con basura, nos vamos a ocupar de basura también. Y Sproul dice que la clave es llenar nuestra mente con las cosas de Dios. Y la gran pregunta es, ¿en qué estamos poniendo nuestra mente? ¿A qué estamos exponiendo nuestra mente? Si tú, si yo, si todo lo que hacemos es estar en las redes sociales, y nosotros sabemos lo que quiere las redes sociales, quiere tu tiempo, quiere tu mente. En cierto sentido, como una herramienta de Satanás, quiere tu alma también. Si todo lo que tú haces es dedicarse a la televisión, a los entretenimientos de las redes sociales, si nosotros solo tenemos charlas que nada que ver, solo tenemos amigos que no nos acercan al Señor, es obvio que nosotros vamos a manifestar una vida en la carne. Porque todo lo que tú estás alimentando tu vida es carne. ¿Cómo quieres actuar de una manera distinta si tú sigues siendo lo mismo? Es insanidad querer un resultado distinto haciendo las mismas cosas. No puede, es imposible. Y no solamente pensar aisladamente, sino que mientras estamos haciendo las cosas, mientras estamos ocupándonos de las cosas, nosotros debemos trabajar nuestra mente en lo que es espiritual, sea tu trabajo, sea tu colegio, o aquí, o mientras estás aquí. En nuestros devocionales, siempre decimos sobre nuestros devocionales, hay que hacer los devocionales todos los días. Pero si nosotros no ponemos nuestra mente para trabajar en los devocionales, no sirve nada. No vamos a desarrollar una mentalidad espiritual si nosotros estamos leyendo por leer, si nosotros estamos aquí escuchando por escuchar, si nosotros venimos mañana a la escuela dominical solo por venir, al culto solo por venir. No vamos a desarrollar, y somos llamados a desarrollar esa mentalidad espiritual, porque el Espíritu está en nosotros si es que estamos en Cristo, como va a decir más adelante. Y hay gente que puede estar aquí, pero con pensamientos carnales, en ese momento. ¿Cuál es tu pensamiento ahora? ¿De qué estás ocupando tu mente en ese momento? Nosotros necesitamos cambiar la ruta si es que estamos con ese pensamiento. Nosotros cuando creemos que somos salvados por el Señor, pero vivimos una vida de cualquier manera, ¿sabes qué está pasando? Estamos yendo anestesiados para el infierno. Creyendo que estamos yendo al cielo, pero anestesiados para el infierno. Necesitamos cambiar la ruta. Que el Espíritu pueda alumbrar nuestros corazones y que nosotros podamos empezar a pensar y ocuparnos de las cosas del Espíritu. Porque eso debe ser visible en nuestra manera de hablar, en nuestro temperamento, en nuestro comportamiento, en nuestra manera de vestirnos. La manera como nos vestimos muestra también dónde están nuestros pensamientos y en qué nos estamos ocupando. Nuestra conducta como hijos, como cónyuges, a los que son casados,
nuestra manera de vivir, el uso de nuestro tiempo, eso debe ser visible en nuestra vida. Siempre hablamos sobre misiones. ¿Te gustaría evangelizar más? Esa es la pregunta que tú puedes contestar a ti mismo. Siempre decimos que hay que hablar del evangelio, pero a mí me gustaría hacer eso más. Te aseguro, si tú empiezas a poner tu mente en las cosas de Dios, ocuparse en tu día, en las cosas del Señor, hablar del Señor va a ser natural para ti. Vas a desear hablar con el Señor porque tu mente está puesta ahí. Así que en tu día, yo pido que te esfuerces para pensar espiritualmente en tu día. Pida a Dios que te ayude a hacer eso. Piense en el sacrificio de Cristo por ti. Eso todos los días. Siempre tenga un mensaje, una palabra, un contexto bíblico, algo en que meditar en tu día. Memorice pasajes, piense en cómo puedes servir mejor a las personas que están a tu alrededor. No estoy hablando simplemente del servicio en la iglesia, estoy hablando del servicio en tu casa. ¿Cómo tú puedes servir mejor para la gloria de Dios? Eso debe ocupar tu mente. Mientras estás estudiando, lo que tiene que ocupar a tu mente es que estás haciendo eso para la gloria de Dios. No porque tú quieres ser el mejor de tu clase, no porque tú quieres probar algo para alguien, que tú tienes valor porque tú pasaste un examen. Es para la gloria de Dios y nuestra mente tiene que estar puesta ahí. Y esa es una lucha constante que tenemos en nuestra vida. Porque nuestra carne sigue contaminada por el pecado. Pero es interesante y es hermoso que el texto nos va a decir que Dios también preparó una solución para eso, para esa carne condenada por el pecado. Hay un destino final para esa carne. Y Pablo nos va a mostrar que el verdadero cristiano un día dejará de luchar. ¿Hasta cuándo lucharé? Pablo va a decir, va a llegar un día que no vamos a necesitar luchar. Y él dice en los últimos versículos que estamos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, atención, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pablo aquí afirma cosas que son muy importantes para una vida cristiana verdadera, para un cristiano que es cristiano y no doble. Pablo nos muestra primeramente que no existe lo que nosotros llamamos de cristiano carnal. Soy cristiano, pero mi vida es carnal. Pablo está hablando, ustedes viven según el Espíritu, si es que el Espíritu está en vosotros. Y si no está en vosotros y ustedes andan según la carne, ustedes no son de Cristo. No existe cristiano carnal. No existe un cristiano que no se importa con los propios pecados. No hay un permiso para pecar con la limpia conciencia dentro del verdadero cristianismo. Y la otra cosa muchísimo importante es que todos aquellos que tienen a Cristo tienen también a su Espíritu. Y eso es muy importante, porque hay doctrinas, hay dobles cristianismos que dicen que tú puedes creer en el sacrificio de Cristo, tú puedes creer en la obra de Cristo, pero tú solo vas a tener el Espíritu del Señor hasta que tenga un don, hasta que hable de tal manera, hasta que un pastor ore por tu vida. Y lo que la palabra está diciendo, no, el paquete es completo. Al momento que uno conoce al Señor, acepta y cree en ese sacrificio de Cristo por él, vive bajo el sacrificio del Espíritu, ya está en él. No necesita esperar. Si tú estás en Cristo, tú tienes el Espíritu, porque la palabra dice, si el Espíritu no está en vosotros, no son de él. Y es en vano intentar luchar, es en vano intentar pensar. No eres de Cristo y hay condenación para ti. Tener el Espíritu, tener a Cristo, es también tener el Espíritu. Y lo que Pablo dice también en esa porción es que el cristianismo comienza aquí en la tierra, pero él nos está preparando para otro mundo. Nosotros no nacimos
y no vivimos para esa tierra. Somos como peregrinos que quieren estar en otro lado. Nuestra patria está en otro lugar. Y eso es lo más interesante de ese versículo, de estos versículos. Nuestra carne sigue afectada por el pecado y nosotros necesitamos luchar mientras estamos aquí, pero un día eso va a cesar. Porque nosotros fuimos hechos para la eternidad. Y si Cristo resucitó por medio del Espíritu Santo, y ese Espíritu también vive dentro de mí, y yo soy de Cristo, el Dios Padre también me va a resucitar en el día final. Él también va a vivificar mi cuerpo en el día final. Y hasta allá nosotros debemos seguir luchando. Hasta allá nuestra lucha es contra nuestra carne, sabiendo que tenemos un poder más grande dentro de nosotros. Mientras pensaba en eso, yo me acordaba del tiempo que yo era niño. No voy a decir el tiempo que era joven, porque todavía soy, pero el tiempo que yo era niño. Y quizá ustedes pasaron por eso, que salíamos a jugar fútbol o jugar un montón de cosas, y sé que jugamos todo el día, llegamos a la casa sudado, todo sucio, terrible, y todo lo que yo quería era bañarme. Ya pasó con ustedes llegar a la casa, todo lo que quiero es bañarme, por favor, dame un baño. Pero tú llegas en el baño y alguien está usando el baño. Y solo hay un baño en la casa. No puedo. Y hay una cola de gente antes de ti para estar en ese baño. Y entonces no necesitas ir afuera de tu casa porque tu mamá no te va a permitir que te quedes en tu casa sucio, ahí como estás. Entonces tú te quedas ahí y te invitan a jugar y tú dices, no quiero más, no quiero bañarme, ya no quiero ensuciarme más. Ya no estoy pensando solamente en el momento que me voy a bañar, que me voy a poner una ropa limpia y voy a comer la merienda que está preparada. ¡Ah, qué maravilloso! Y así, exactamente así, estamos ahora. Estamos esperando nuestro turno. Nosotros ya no queremos ensuciarnos más con el pecado. Ya no deseamos ensuciarnos más con el pecado. Queremos y esperamos el momento donde se nos dará una ropa completamente limpia, un cuerpo vivificado. Nosotros somos convocados por medio de esa palabra a prepararnos para el cielo, para prepararnos para la redención final que hay en Cristo. Porque un día la muerte va a venir. Es raro pensar eso cuando joven, pero un día la muerte va a venir, sea por vejez, pero puede ser por un accidente también, no sabemos. Deseamos que no, que podamos vivir aquí y manifestar la gloria de Dios a más gente, pero puede ser que un accidente quite la vida de alguien aquí, quite mi vida. Puede ser una enfermedad, puede ser un cáncer. La muerte vendrá, porque nuestra carne no está hecha más para vivir eternamente, porque hay pecado dentro de ella. Por eso Pablo dice en el versículo que nuestra carne, el versículo 10, vuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. O sea, estamos destinados a la muerte con nuestra carne. Sea tú joven o no, rico o pobre, la muerte va a venir. El sepulcro es literalmente cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo y viene la muerte de ti. Pero para los que aman al Señor, para los que viven bajo el sacrificio de Cristo, eso no es algo que nosotros tenemos. Es una gran noticia, porque nosotros sabemos que el propio Espíritu de Dios que resucitó a Cristo vive en nosotros. Tenemos esa seguridad porque el Espíritu de Dios habla por nuestro espíritu. Nosotros sabemos que somos de Él. Nosotros anhelamos por ese momento y sabemos que Él nos va a resucitar y vamos a vivir en plenitud de vida y paz, como dice en el versículo 6. Y la gran pregunta es si estamos preparados, si nos estamos preparando para vivir en el cielo. Es una gran preparación. Si hoy en día nosotros estamos aburridos de orar por 3 minutos, imagínate el cielo para ti, querido, ¿qué va a ser? Si la oración por 3 minutos es aburrida, nosotros debemos prepararnos para el cielo, pensar espiritualmente. Y esa es la enseñanza del verdadero cristianismo. La salvación de todos aquellos que tienen fe en Cristo, aquellos que no viven según la carne, sino según el Espíritu. No son salvados por sus propios méritos, no son salvados porque hicieron alguna cosa, sino porque Dios
quiso, Dios providenció una manera para que nosotros podamos ser salvados. Y vea que eso es hermoso. Vea en los primeros versículos. Él dice que Dios Padre, Dios, enviando a su Hijo, el Dios Padre envía al Hijo para que ahora, bajo ese sacrificio, podamos vivir bajo el dominio del Dios Espíritu. El Dios Padre que envía al Dios Hijo para que vivamos bajo el dominio del Dios Espíritu. Y en ese tiempo en la tierra nosotros vivimos bajo ese dominio, porque todo es una cuestión de dominio. ¿Qué dominas a ti? ¿Tu carne o el Espíritu? Entonces vivimos, buscamos pensar espiritualmente, luchamos contra el pecado y vamos a luchar constantemente hasta la redención final, donde el Dios Padre, por medio del Dios Espíritu que resucitó al Dios Hijo, va a vivificar también a tu cuerpo. La Trinidad está desde siempre en nuestra salvación y estará desde siempre con nosotros. Acuérdense que un doble puede parecerse mucho, pero al final no es igual. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, ella pregunta: ¿quiénes son los verdaderos? ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? ¿Aquellos que están adorando en Jerusalén o aquellos que están adorando en Samaria? ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? ¿Y qué Cristo dice? Cristo dice: los verdaderos adoradores rinden culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Por eso se busca cristiano. Se busca cristiano que no desconecta la justificación de la santificación. Se busca cristiano que ya no quiere asociarse más con el pecado, porque sabe el precio que fue para dejarlo limpio, para quitarle el poder del pecado en nuestra vida, que no está dispuesto a negociar su mentalidad. Se busca cristiano que sabe que se está preparando para una patria celestial. Y la gran pregunta es si nosotros podemos encontrar aquí estos cristianos. Yo puedo decir que estoy seguro que sí. Podemos encontrar cristianos aquí. La pregunta es si tú eres uno de ellos o si tú eres un doble. Aquellos que son de Cristo viven por el Espíritu. Pablo nos muestra que por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Y quién es Cristo? Pablo dice en 1 Corintios 1:30. Cristo nos ha sido hecho por Dios. Mira lo que Cristo ha sido hecho por Dios para nosotros. Sabiduría. Cristo ha sido hecho sabiduría por nosotros. Cristo ha sido hecho justificación para nosotros. Cristo ha sido hecho santificación para nosotros y redención para nosotros. Revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se ocupen en cumplir las voluntades de la carne, sino que vivan por el Espíritu, porque no hay lugar mejor. No existe salvación por otro lado. Cristo es el único camino, es el camino, es la verdad y es la vida. No sea un doble, sea un verdadero, sea un auténtico. Amén. Oramos. Señor, damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por la libertad que tenemos, no solamente la condenación legal del pecado, sino del poder del pecado en nuestra vida. Ayudarnos, Padre, a vivir según el Espíritu. Tenemos el Espíritu Santo y ayudarnos, Señor, a mí y a mis hermanos, a vivir una vida con la mentalidad del Espíritu, deseando conocerte más, Señor, mientras pasa nuestro día, mientras estamos en el trabajo, mientras estamos estudiando, que nosotros podamos anhelar. Padre, sabemos que eso puede ser complicado al comienzo, que nuestros pensamientos nos van a distraer, pero ayúdanos, Señor, que podamos perseverar en eso, porque así somos los verdaderos cristianos. Ayúdanos a vivir una vida auténtica, de tal manera que eso se refleje en la manera como hablamos, cómo nos vestimos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo servimos.
Ayúdanos, Señor, y nos prepare, Señor, para la eternidad. Que tú puedas sellar nuestros ojos en la eternidad, porque queremos estar ahí. Dios, y sabemos que por medio de Cristo, si estamos en el Señor, ya no hay ninguna condenación, y ya no hay acusación para aquellos que son hijos tuyos, Señor. Esa es nuestra oración, en nombre de Jesús.